Hay decisiones judiciales que no interpelan por su resultado, porque, incluso, pueden parecer razonables a primera vista, sino por el modo en que ese resultado es construido, por los desplazamientos conceptuales que habilitan, y, sobre todo, por las tensiones silenciosas que introducen en el sistema jurídico. El fallo dictado por el juez Claudio Daniel Gómez, en el ámbito del Juzgado de Competencia Múltiple de Corral de Bustos, se inscribe precisamente en esa categoría de resoluciones que, lejos de clausurar un conflicto, lo expanden, obligándonos a revisar no solo la solución adoptada, sino los fundamentos que la sostienen. El caso, en su apariencia más simple, presenta una estructura clásica. Un hombre, titular exclusivo de un inmueble adquirido con anterioridad al inicio de la relación, promueve una acción de desalojo contra su expareja, quien continúa habitando la vivienda junto a los dos hijos menores de ambos, de 4 y 5 años, en un contexto donde, además, ese mismo inmueble constituye no solo el lugar de residencia, sino el soporte material de la subsistencia económica de la madre, quien desarrolla allí un pequeño emprendimiento comercial que representa su única fuente de ingresos. Hasta aquí, el conflicto podría leerse como una tensión entre el derecho de propiedad y una ocupación sin título actual. Sin embargo, la sentencia desplaza deliberadamente ese eje, introduciendo una lectura que trasciende el plano estrictamente patrimonial para situar el caso en una dimensión familiar, atravesada por la noción de cuidado, por la desigualdad económica y, de manera explícita, por la aplicación de la perspectiva de género. Y es precisamente en ese desplazamiento donde comienza a emerger el problema. Porque el actor no invoca un derecho difuso ni ambiguo, sino uno de los pilares del sistema jurídico, el derecho de propiedad, cuya protección, consagrada en el ordenamiento civil, habilita al titular no solo a usar y gozar de su bien, sino también a excluir a terceros y a recuperar la posesión cuando ésta se encuentra en manos de quien carece de título que la justifique. Sin embargo, la propia sentencia reconoce que la relación entre las partes no encaja en las categorías tradicionales del juicio de desalojo, señalando que el concubino no puede ser considerado ni intruso, ni comodatario, ni tenedor precario, lo cual, lejos de resolver la cuestión, la complejiza, porque si la situación no se adecua a las figuras típicas que habilitan la acción intentada, la consecuencia natural no debería ser una redefinición del conflicto dentro de ese mismo proceso, sino una revisión de la vía elegida. Y es allí donde aparece la primera inconsistencia estructural. El juez afirma que el caso no puede resolverse mediante el juicio de desalojo, porque se trata, en esencia, de una cuestión de familia que exige un marco probatorio más amplio y un abordaje más integral, pero, a pesar de ello, no declara la incompetencia ni reconduce formalmente el trámite hacia el fuero correspondiente, sino que continúa con el proceso y dicta sentencia, resolviendo un conflicto familiar dentro de un proceso diseñado para conflictos posesorios. Este punto no es menor, porque no se trata de una cuestión meramente formal, sino de una afectación concreta al principio de congruencia y al derecho de defensa, en tanto el actor estructuró su pretensión, su prueba y su estrategia procesal dentro de los límites de una acción de desalojo, y terminó recibiendo una respuesta que se apoya en categorías propias del derecho de familia, sin haber transitado ese camino procesal. Pero el fallo no se detiene allí. En su intento por justificar la solución adoptada, el magistrado recurre por analogía al artículo 443 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la atribución de la vivienda familiar en el contexto del matrimonio, trasladando ese criterio a una relación de hecho que, si bien comparte ciertos elementos, no se encuentra sujeta al mismo régimen jurídico, lo cual abre un interrogante profundo acerca de los límites de la analogía como herramienta de integración normativa. Porque si bien el derecho admite la utilización de la analogía para resolver lagunas, dicha operación exige prudencia, en tanto no puede convertirse en un mecanismo para sustituir el régimen aplicable por otro que resulte más conveniente al resultado buscado, especialmente cuando el propio ordenamiento prevé soluciones específicas para las uniones convivenciales, con requisitos y alcances claramente delimitados. A esta construcción se suma la invocación de la perspectiva de género, que el juez presenta como fundamento decisivo para rechazar la demanda,
afirmando que una solución favorable al actor resultaría injusta e inequitativa en función de las condiciones de vida de la demandada. Ahora bien, la perspectiva de género, entendida correctamente, no es una conclusión, sino un método de análisis que obliga a identificar situaciones de desigualdad estructural, roles de cuidado desproporcionados y contextos de vulnerabilidad económica, elementos que, sin duda, están presentes en el caso. Sin embargo, su aplicación no debería implicar la neutralización automática de otros derechos, sino su ponderación dentro de un marco normativo claro. Y aquí surge una nueva tensión. ¿Hasta qué punto esa perspectiva puede operar como un criterio que, en los hechos, desplace el ejercicio del derecho de propiedad, sin una base normativa expresa que así lo establezca? Porque si el derecho de propiedad queda condicionado no por la ley, sino por la valoración contextual del caso, entonces la previsibilidad del sistema se debilita, y con ella, la seguridad jurídica. No obstante, sería injusto desconocer que el fallo se apoya en un pilar sólido. El interés superior del niño, principio rector que atraviesa todo el ordenamiento y que impone a los jueces la obligación de priorizar el bienestar de los menores por sobre cualquier otra consideración. Y en este punto, el razonamiento es claro. Un desalojo inmediato no solo implicaría la pérdida de la vivienda, sino también la desarticulación de la fuente de ingresos de la madre, potencialmente, la necesidad de delegar el cuidado de los niños en terceros, alterando de manera significativa su centro de vida. Sin embargo, incluso aceptando esta premisa, la solución adoptada, el rechazo liso y llano de la demanda, no aparece como la única posible, ni necesariamente como la más adecuada desde el punto de vista jurídico, ya que el ordenamiento ofrece alternativas intermedias que permiten equilibrar los derechos en juego, tales como la fijación de un plazo razonable, la articulación con el deber alimentario, o la derivación del conflicto al fuero de familia para su tratamiento integral. En definitiva, el fallo no niega el derecho de propiedad, pero lo relativiza, no desconoce la necesidad de proteger a la madre y a los niños, pero lo hace a través de un encuadre procesal discutible, no omite la perspectiva de género, pero la utiliza como argumento decisorio más que como herramienta de análisis. Y, en ese entramado de buenas intenciones y soluciones equitativas, deja planteada una pregunta que trasciende el caso concreto. Si el juez advierte, desde el inicio, que el conflicto pertenece al ámbito del derecho de familia, ¿por qué no reconducir el proceso en ese momento, en lugar de sostener una vía inadecuada hasta la sentencia? Porque la respuesta a esa pregunta no solo define este caso, sino que delimita el alcance mismo de la función judicial. Y es allí, precisamente, donde el derecho deja de ser una estructura previsible y comienza a depender, peligrosamente, de la voluntad de quien lo interpreta.